Marcos 10, vamos a leer versículos 46 a 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esa es la palabra de Dios inspirada para nosotros en esta tarde. Vamos a orar ahora que Dios sea glorificado en ese tiempo y que bendiga su palabra a nuestros corazones. Nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de leer tu palabra, estudiar lo que dice, entender su significado y aplicarla a nuestras vidas. Reconocemos que hemos sido muy bendecidos por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos, en nuestro propio idioma, la oportunidad de reunirnos aún por este medio. Te pedimos, Señor, que tú abres los ojos de cada persona aquí, que prepares los corazones para que podamos recibir tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La sanación de Bartimeo es el último milagro de sanación que Cristo hace antes de entrar a Jerusalén para ser traicionado y crucificado. De hecho, es el último milagro de cualquier tipo que Cristo hace, si no contamos cuando maldice la higuera en el siguiente capítulo. Y podemos preguntarnos entonces, ¿por qué? ¿Por qué encontramos esta historia aquí? ¿Por qué Marcos incluyó esta historia en esta parte de su evangelio? Y tal vez podemos preguntarnos eso porque en el pasaje anterior, si recuerdan, vimos a Cristo con su rostro puesto como pedernal, es decir, decidido, preparado para entrar a Jerusalén y morir. Cristo había hablado con sus discípulos, les dijo otra vez lo que iba a pasar. Iba a ser traicionado, crucificado, hablar muy explícitamente de los detalles de su muerte. Les dijo que había venido para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces, después de la historia así, y Cristo preparado y listo para entrar a Jerusalén, esperaríamos ir directamente al capítulo 11, en donde Cristo se acerca a Jerusalén y empieza a cumplir algunas profecías antes de su muerte. Es lo que esperaríamos, pero no es lo que pasó. En los últimos versículos de este capítulo, leemos de la sanación de Bartimeo, el ciego. ¿Por qué? Es la pregunta. En primer lugar, porque era un ejemplo para los discípulos de lo que Cristo apenas les había enseñado, de servir en vez de ser servido. Él había dicho: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces Cristo usó esta oportunidad con este hombre mendigando en la calle para mostrar muy prácticamente a sus discípulos lo que quería enseñarles. Porque la verdad es que la gente generalmente no piensa en servir al invidente mendigando en la calle. ¿Verdad? Generalmente eso no cruza la mente. Mucha gente pasa sin darse cuenta que está allí. No es alguien supuestamente importante para la sociedad. Pero Cristo, aún en camino a su muerte, tomó el tiempo para detenerse y ayudar a este hombre, para servirle. Cristo estaba decidido, preparado para su muerte, hasta su porte había cambiado, pero todavía tenía tiempo para una persona en necesidad. Todavía tenía tiempo para servir. Es una ilustración clara
de lo que Cristo estaba enseñando a sus discípulos en el pasaje anterior. Es una razón por la cual vemos esa historia incluida aquí. Y la otra razón, creo que ante todo, la razón más importante, es que esta historia es una ilustración perfecta de lo que significa la salvación. Podemos ver esto en cualquier sanación que Cristo hace, podemos ver semejanzas y lecciones y principios, pero en esta historia es precisamente, exactamente lo que Dios también hace en el alma para salvar a la persona. Cada persona es naturalmente ciego espiritualmente y necesita la salvación de Cristo para seguirle como su discípulo. Entonces lo que vamos a hacer en ese mensaje es vamos a examinar lo que pasó con Bartimeo. Vamos a ver versículo por versículo, paso por paso, todo lo que pasó con Bartimeo. Y después vamos a aplicar estas mismas verdades a todos nosotros. Empezamos con Bartimeo. Vemos en primer lugar en el versículo 46 su necesidad. Su necesidad. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pues Cristo y sus discípulos estaban en camino a Jerusalén. Pasaron primero por Jericó. Pasaron por Jericó, estaban saliendo en el camino directamente hacia Jerusalén. Y dice, cuando estaban saliendo, allí estaba un hombre ciego en el camino mendigando. Pues el camino de Jericó a Jerusalén era un muy buen lugar para los mendigos, porque había muchísimas personas caminando constantemente en ese lugar, y más en ese tiempo porque se estaba acercando la Pascua, y muchos peregrinos estaban en camino hacia Jerusalén. Entonces era un buen lugar para personas mendigando, y Bartimeo estaba en ese camino. Y puesto que estaba allí, en un buen lugar para recibir limosna de la gente, podemos pensar que probablemente era su lugar. Él fue conocido en ese lugar. Nosotros sabemos cómo eso funciona, ¿verdad? En nuestra ciudad hay personas mendigando en todos lados, en muchos lugares. Y muchas veces nos damos cuenta, es la misma persona siempre en el mismo lugar, ¿verdad? En el mismo semáforo, la misma persona siempre, o en el mismo rincón del metro, siempre vemos la misma persona, es su lugar. Así era para Bartimeo. Él salió cada día a su lugar y esperaba la compasión de la gente para que pudiera comer. Porque como un ciego estaba dependiente de manera completa de otros para el sustento, para guía, para protección, en la sociedad judía él pertenecía al estatus más bajo posible. Él no era importante. Era muy prescindible. Nadie le hubiera extrañado si un día hubiera muerto en la calle y no llegara a su lugar para mendigar. Parecía que así había estado Bartimeo por mucho tiempo. Era completamente indefenso, incapaz, impotente. Esta era su condición. Esta era su necesidad. Pero lo bueno para Bartimeo es que él se dio cuenta. Sabía que era ciego, por supuesto. Sabía que no podía esperar nada, no podía merecer nada de la gente. Y por eso leemos en el versículo 47 de su ruego. Su petición. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo entendió perfectamente su situación, que estaba ciego, que no podía hacer nada, y cuando oyó que se acercó Jesús, inmediatamente empezó a dar voces, dice, empezó a gritar, a clamar, a rogar a Jesús por misericordia. Y aquí es muy importante entender que él reconoció quién era Jesús. Y no sabemos exactamente cómo sabía, pero seguro él había oído de Jesús y sus milagros. Pero aquí es fascinante cómo él le llama a Jesús. Le llama Hijo de David. Hijo de David no era un nombre para Jesús, sino un título. Un título reconociendo que era el Mesías. De hecho, en el capítulo 12 de este libro vamos a ver un conflicto entre Cristo y los fariseos precisamente en cuanto a ese tema. ¿Quién es el Hijo de David? Aquí vemos de alguna manera Bartimeo reconoció en verdad quién era Jesús.
Reconoció que era el Mesías, el Hijo de Dios, venido para salvar a su pueblo, y por eso le pide misericordia. Pide por un milagro que solamente el Mesías le puede conceder. Y fíjense bien que pidió misericordia. Bartimeo no demandó nada de Jesús. Él no dijo, Jesús, tienes que sanarme. No es justo que yo esté así. No es justo que yo no pueda ver. Tienes que sanarme. Nada de eso. Bartimeo reconoció su situación miserable. Reconoció que Jesús podía hacer algo. Y nada más pidió por misericordia. Él se conoció a sí mismo. Como cantamos en el himno de Roca de la Eternidad, Él venía a Cristo sin nada en sus manos, sino desprovisto, incapaz, buscando simplemente la gracia y la misericordia del Mesías para sanarle. Eso vemos muy claramente aquí en su ruego. En el versículo 48 vemos su perseverancia. Su perseverancia. Y esta es una de las cosas más interesantes de esta historia. Es una de las cosas más impactantes aquí. Dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pues qué escena, ¿verdad? Podemos imaginar. Este hombre ciego, este mendigo, reconoce que se acerca a alguien que le puede sanar. Y sin ningún pensamiento por lo que la gente va a pensar, empieza a gritar, y gritar, y gritar. Y cuando ellos intentan callarle, cuando la gente por vergüenza quiere que se callara, él rehúsa callarse, sino grita, dice, aún más. Nadie, nada le podía detener. Él iba a llegar a Cristo o morir en el intento. En vez de ser disuadido por la resistencia de la multitud, en vez de sentir pena por sus acciones y sus gritos, dice que el intento de la gente de callarle hizo que él clamaba mucho más. Mucho más, dice. Eso me encanta. Él sabía lo que quería. Él sabía lo que necesitaba. Y nada ni nadie podía estorbar su camino. Tenía una perseverancia apasionada, persistente. Reconoció su necesidad. Reconoció quién era Jesús. Y por eso no podía ser disuadido. En cierto sentido, él actuó como un niño. Aquí. Repitiendo su petición una y otra vez. Así son los niños, ¿verdad? Que no paran de preguntarte hasta que respondas. A veces hasta que digas lo que ellos quieren que digas. Así era Bartimeo. En el mejor sentido, porque Cristo apenas había enseñado en ese capítulo que todos tienen que ser como, ¿recuerdan? Niños, para poder entrar al reino de Dios. Bartimeo lo hizo. Bartimeo perseveró, persistió en su ruego hasta recibir una respuesta. Después de esta perseverancia vemos en el versículo 49 su esperanza. Porque él estaba gritando, clamando, rogando. La multitud intentó callarle, pero él seguía. Pero él no sabía si Cristo podía oírle. No sabía. Había mucha gente, una gran multitud, dice. Hasta que leemos en el versículo 49 que Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué palabras de ánimo y esperanza para Bartimeo. Jesús le había oído. Y lo que es más, Jesús se detuvo y le llamó. Y me encantan las palabras de los que le llamaron. Ten confianza, levántate, te llama. La gente le dijo, Cristo te escuchó, Bartimeo. Él se detuvo, está llamándote. Él te llama. Y Bartimeo, escuchando esas buenas noticias, esas palabras de mucho ánimo, con esta esperanza se levantó, se acercó a Cristo. Y cuando se acercó a Cristo, podemos ver en el versículo 50 su compromiso. Dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y otra vez espero que ustedes puedan verlo en sus mentes, ¿no? Porque pueden tener esta escena en sus mentes. Este hombre ciego deja a un lado todo lo que le era importante antes. Arrojó su capa y la dejó en el polvo del camino para poder acercarse a Cristo.
Podemos verlo en sus imaginaciones, ¿verdad? Él levantándose sin poder ver, extendiendo los brazos para que alguien le ayude a acercarse a Cristo. Y sí llega Él. Pero no quiero que pasemos al siguiente versículo de manera tan rápida, porque enfatizo lo que vemos en el versículo 50. Es muy fácil leer ese versículo muy rápidamente y no reconocer lo que está diciendo. Dice aquí que Bartimeo arrojó su capa. Dice, bueno, ¿por qué te detienes allí en esta frase, pastor? ¿Qué es importante allí? Porque para un ciego, la capa era básicamente todo lo que él tenía. Es su manto exterior. Es lo que usó en los días para recoger la limosna. Es lo que usó en las noches para dormir. Probablemente era la única posesión que él tenía. Entonces un mendigo, un ciego, no iba a dejar su capa en ningún lugar. Primero porque para el ciego, ¿cómo podía encontrarla después? Y en segundo lugar, porque era su única posesión. No tenía nada más. Y lo que es más, es probable que la capa es lo que usó durante el día para recoger el dinero que la gente le daba. Es decir, el mendigo normalmente extendía su capa enfrente de él en el polvo y allí la gente iba a dar sus monedas. Hoy en día se usan, puede ser un plato, un tipo de canasta, pero en esos días estamos usando las capas. Entonces, entienden, cuando Bartimeo dejó su capa, dejó todo. Dejó todo el dinero que había recogido ese día. Literalmente dejó todo para seguir a Cristo. Que nos recuerda de algunas reacciones de los otros discípulos, ¿verdad? Juan y Jacobo y Andrés y Simón, Pedro, cuando dejaron sus barcas y sus redes para seguir a Cristo. Nos recuerda de Leví, cuando dejó su lugar de impuestos. Ellos dejaron todo para seguir a Cristo. Lo vemos aquí con Bartimeo también, pero lo vemos también en su actitud, porque no dice que dejó la capa. ¿Qué dice? La arrojó. Es decir, no dijo a su compañero, cuida mi capa hasta que regrese. No dijo eso, sino la arrojó, la abandonó, la tiró a un lado en su prisa y en la emoción de poder venir a Cristo. Cristo es su única esperanza. Y por eso, aún sin pensarlo, dejó todo para acercarse a Él. Después vemos su petición, versículo 51. Porque ahora ya está en presencia de Cristo. Por fin está con Él. Sus gritos han sido escuchados. Ha llegado a Cristo. Y Cristo, en el versículo 51, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús pregunta eso? Se parece muy obvio lo que quiere, ¿verdad? Pero Cristo va aquí directamente al meollo del asunto. Él quería ver la fe de Bartimeo. Porque tal vez Bartimeo nada más quería algo de dinero. Tal vez Bartimeo quería que Cristo le proveyera pan y pescado como había hecho con las multitudes en el pasado. Cristo quería oír de su propia boca lo que quería, lo que su fe iba a impulsarle a pedir. ¿Qué creía Bartimeo del Mesías? Una pregunta muy importante porque los fariseos vieron con sus propios ojos los milagros de Cristo y no creían. Los discípulos estaban con él más que 3 años y no entendían muchas cosas. Solamente porque Bartimeo había escuchado de Cristo, solamente porque le llamó hijo de David, no significa necesariamente que entendió todo, que entendió en plenitud quién era Cristo. Pero vemos que Bartimeo, aún siendo ciego, podía ver de manera mucho mejor que la mayoría. Aunque no había visto con sus ojos los milagros de Cristo, él había creído quién era Jesús. Creía en él como el Mesías, como Hijo de Dios. Aquí, aún como le llama maestro. Y perdemos algo en la traducción porque pensamos, maestro. Pero la palabra que usan es una palabra que es un título es un título muy, muy personal. Realmente no es la palabra normal para maestro aquí. Es el mismo título que María Magdalena usó para hablar con Cristo después de la resurrección. Era un título más personal, mostrando su fe en quién era Jesús. Entonces Bartimeo, con este entendimiento de Cristo, con una fe completa en Él, da su petición, que recobre la vista. Una petición sencilla,
pero profunda. Porque al pedir a Cristo este milagro, estaba confesando que creía que Cristo lo podía hacer. Es decir, una persona no pide a otra persona algo que sabe que no puede hacer. Bartimeo no hubiera pedido eso de ningún otro ser humano, porque ¿quién puede sanar a un ciego? Pero Bartimeo creyó que Cristo podía. Y por eso le pidió, y muchísima fe en este Mesías, que hiciera este milagro. Bartimeo creyó en fe que Jesús podía cumplir las profecías del Mesías y aún dar vista a los ciegos. Aquí de manera rápida podemos ver un contraste muy obvio entre Bartimeo y Juan y Jacobo del pasaje anterior. Cristo también preguntó a Juan y Jacobo, ¿qué quieren que yo haga? ¿Recuerdan? Pero ellos respondieron con algo pecaminoso. Querían ser exaltados y honrados. Cristo hace la misma pregunta a Bartimeo. Y Bartimeo responde de manera mucho mejor que los dos discípulos. Y finalmente vemos que Cristo responde a la petición de fe de Bartimeo en el versículo 52. Vemos su sanación y su salvación. Las dos cosas. En el versículo 52 leemos que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces vemos en primer lugar que Cristo sí le sanó. Dice, enseguida, inmediatamente recobró la vista. Inmediatamente ya podía ver. Cristo hizo este último milagro antes de ser traicionado y crucificado, sirviendo a otra persona, sirviendo a este hombre y sanándole de su enfermedad. Pero fíjense que no es solamente que Bartimeo fue sanado, sino que también fue salvado. En parte podemos ver esto por su fe, por lo que ya vimos. Y Cristo lo destaca aquí cuando dice, tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanación física, sino también una sanación de su corazón y su alma. Y también eso es probado por lo que Bartimeo hizo después. Como dije antes, él no regresó a su capa. Él no regresó a su lugar de mendigar, sino todo cambió. Dice aquí en versículo 52, él seguía a Jesús en el camino. Por supuesto, el texto no nos dice si era nada más por ese día, después regresó a Jericó, o si seguía a Cristo como discípulo. Pero tenemos una pista que es el último. La pista es, tenemos aquí registrado el nombre del ciego. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que en Marcos 8 leímos de otro hombre ciego sanado, pero no sabemos su nombre. De hecho, no sabemos los nombres de la mayoría de las personas que Cristo sanó en los evangelios. Casi nadie, casi nunca nos dan los nombres. Entonces, ¿por qué Marcos nos dice el nombre de Bartimeo? Tiene que haber una razón. Y la razón más probable es que era conocido en la iglesia primitiva. La gente hubiera leído esa historia y hubieran dicho, sí, yo he oído de Bartimeo, yo sé quién es. Él seguía a Cristo. Él dejó todo atrás y seguía a Cristo como su discípulo. Ahora, ya vimos entonces lo que pasó con Bartimeo. Y seguro que hay personas ahora pensando, pues qué bonita historia, qué alentadora, qué bueno para Bartimeo. Vemos claramente aquí mostrado el amor de Cristo. Esto me da un sentido muy bonito en mi corazón. Ahora terminamos para que podamos comer. ¿Verdad? No. La palabra de Dios fue escrita no solamente para contar bonitas historias. No fue escrita solamente para enseñarnos cosas que nos hacen sentir bien. Ahora, después de escuchar esta historia, tu responsabilidad es hacer la pregunta, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y la respuesta es que Bartimeo representa a todos nosotros. Cada ser humano es naturalmente ciego, espiritualmente, y necesita la salvación de Cristo. Entonces ahora vamos a ver los mismos puntos, de manera más breve, en este mensaje, pero aplicándolos a nosotros ahora, en vez de solamente a Bartimeo. Y quiero que veas cómo esas cosas te aplican a ti específicamente. En primer lugar, considera tu necesidad.
Me puedes decir que no eres un mendigo viviendo en la calle, no estás ciego, pero me refiero a tu condición espiritual. Cada ser humano desde su nacimiento y hasta su salvación está muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que Satanás ha cegado su entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Estás incapaz, impotente, improvisto de algún bien que merece el favor de Dios. Por eso la única cosa que puedes hacer es rogar, clamar y gritar a Dios, así como hizo Bartimeo, para que Él tenga misericordia de ti. No te acerques a Dios pensando que mereces nada de Él, que mereces ser sanado y salvado, porque no, tú eres enemigo de Dios, en rebeldía en contra de Él. La única cosa que tú puedes hacer es reconocer tu necesidad y rogar a Dios por misericordia. Y yo oro que lo hagas. Yo oro que tú reconozcas tu necesidad de la salvación y ruegues a Cristo que te salve. Pero también tienes que perseverar en tu ruego. Entiéndeme muy bien aquí. Tú no tienes que esforzarte hasta cierto punto para que Dios te haga caso. No es así. La salvación es por gracia, no por tus obras. Pero tienes que estar en serio en cuanto a buscar a Cristo. Muchos dicen que le buscan, muchos dicen que buscan a Dios, buscan a Cristo, pero la realidad es que solamente le buscan cuando están en tiempo de crisis, cuando tienen problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con los hijos. Entonces buscan a Dios y después olvidan. La realidad es que muchas personas empiezan a sentir una convicción de su pecado y su necesidad de Cristo, pero después son distraídas y desviadas y nunca llegan a Él. Entonces, en primer lugar, para poder perseverar en tu ruego y recibir la salvación de tu alma, necesitas entender la profundidad de tu pecado y tu necesidad. Es decir, tú tienes que, en verdad, verte a ti mismo como Bartimeo. Una persona en necesidad absoluta, sin ninguna capacidad de merecer nada de Dios. Tú tienes que acercarte a Dios por misericordia. Y no para que tus problemas sean resueltos, sino porque reconoces que no hay esperanza para ti fuera de Cristo. Persevera en tu búsqueda de Dios, porque tú sabes que no hay salvación fuera de Él. Pero también tienes que reconocer que hay muchos obstáculos para venir a Cristo. Aquí te estoy hablando muy honestamente. La gente te va a estorbar. Exactamente como aquí en esta historia, la gente va a intentar callarte y decirte que es una vergüenza lo que estás haciendo. Estás buscando a Dios y yendo a la iglesia, leyendo la Biblia. Pues qué pena para ti. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos te van a estorbar. Por eso hay una perseverancia necesaria para venir a Cristo. Tú tienes que sentir la urgencia de tu necesidad y no permitir que nada ni nadie te estorbe. Y tampoco puedes esperar más tiempo. Aquí Bartimeo no pensaba, pues ahora no. Ahora voy a esperar hasta la siguiente vez que venga Cristo por este camino. Voy a esperar hasta la siguiente vez que Él pase por aquí. No. No pensaba, ahora es demasiado difícil, hay mucha gente, me están callando, me están estorbando, ahora no es conveniente, espero hasta la siguiente vez. No, perseveró en su ruego en ese momento hasta que recibiera la respuesta de Cristo. No había otra esperanza para él. Él reconoció la urgencia de la situación. Y tú también tienes que reconocer la misma urgencia, que no hay esperanza para ti fuera de Cristo. Bartimeo tenía una perseverancia impresionante. Reconoció su necesidad, reconoció que era Cristo y por eso no podía ser disuadido. Pero algunos de ustedes han escuchado el Evangelio muchas veces y siguen diciendo, ahora no, tal vez otro día, ahora no es conveniente.
O tal vez intentas y vas a tu casa y hablas con tu esposo, con tus hijos, con tus padres y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sientes vergüenza? Y ya. Es muy peligroso. Tienes que perseverar, reconociendo tu necesidad, hasta que Dios te salve. Porque cuando lo haces, tú vas a recibir la misma esperanza de Bartimeo. Cuando reconoces la necesidad y perseveras y pides a Dios por esa salvación, también yo te puedo decir, como la gente de Bartimeo, ten confianza, levántate, Él te llama. Lo mismo para ti, Cristo hoy, en este momento, te está llamando. Te está llamando. Él se ha detenido para escucharte. ¿Cómo vas a responder? Necesitas responder como Bartimeo aquí, sacrificando todo, comprometiéndote, dejando todo atrás para poder seguir a Cristo. Bartimeo dejó todo lo que tenía, arrojó su capa. Y tú también tienes que dejar atrás todo lo que te ata a este mundo, todo lo que te obstaculiza de seguir a Cristo con todo tu corazón y todo tu ser. Y después puedes pedir como Bartimeo por tu salvación, por tu sanación espiritual. Porque Cristo te hace la misma pregunta que hizo a Bartimeo. Cristo en ese momento te pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Cristo te está preguntando en ese momento, ¿qué quieres? Hombre, mujer, joven, ¿qué quieres que Cristo haga por ti? Esas son las preguntas más importantes de toda la vida. Porque muchas personas, en verdad, si fueran honestos, quieren que Cristo les haga ricos, que Cristo quite sus problemas, que Cristo provea nuevo trabajo, que Cristo cambie su cónyuge. Pero ¿cuántos quieren que Cristo les salve y transforme sus vidas para siempre? Muy pocos. Por eso Cristo todavía hace la pregunta y tú tienes que responder honestamente. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Te digo, si lo que más quieres es que Cristo te salve, lo va a hacer. Si clamas a Cristo por la salvación, Él te va a salvar. Él promete, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo va a hacer. Te puede salvar hoy. Así como Cristo sanó y salvó a Bartimeo, hoy también te puede rescatar de tus pecados, de tu miseria. Te puede salvar para siempre. Serás transformado. No vas a regresar a la vida como antes. Bartimeo no regresó a su capa, a su lugar de mendigar, dejó todo para seguir a Cristo. Y tú tampoco vas a vivir como antes, cuando Dios te salva. Sino vas a ser un discípulo que está dispuesto a dejar todo y todos para seguirle a Él. Entonces te ruego, ven a Cristo. Ven a Cristo y no esperes más. No vengas con tus buenas obras. Ven como Bartimeo, ciego, desprovisto, incapaz. Ven como un niño, sin derechos, sin fuerzas, sin méritos, completamente dependiente. Y después ten fe, porque Él te llama y te puede salvar. Y cristiano, espero que tú hayas sido animado hoy por esta ilustración tan clara de la salvación, porque esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No por nada nosotros, sino solamente por su pura gracia. Que nunca olvidemos, hermanos, cómo éramos antes. No tenemos nada en que jactarnos. Cristo hizo todo para salvarnos de nuestros pecados. Y también como cristianos podemos tomar esta historia y recordar cómo deberíamos servir a otros. Especialmente aquellos que no parecen importantes en nuestro mundo. Y te tengo que preguntar, ¿tú tienes tiempo para servir a otros en necesidad? Especialmente cuando puedes hablarles de Cristo. Somos llamados a servir, no ser servidos. Aún cuando estamos muy ocupados. Aún cuando tenemos otras cosas que hacer. Eso nunca es una excusa, porque aquí Cristo estaba en camino a la cruz y de todos modos se detuvo para ayudar a alguien. Tú no estás en camino a la cruz para morir por el pecado de todo el pueblo de Dios.
Tú y yo estamos ocupados, pero nunca demasiado ocupados como para ayudar a otros. El ejemplo de Cristo aquí es demasiado claro. Y cuando sí podemos servir a otros por medio de hablarles de Cristo, que es la mejor cosa que podemos hacer por los incrédulos, que aprendamos cómo hacerlo. Esta historia también nos da un patrón de cómo evangelizar, porque tenemos que primero mostrar a la gente su necesidad. Porque si piensan que están bien, no van a escuchar de la solución. Pedimos a Dios por la ayuda para mostrar a la gente que están en esta misma condición y necesitan a Cristo. Y después mostramos la esperanza que ellos tienen en Él. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, el poder de Dios para mostrar a la gente su condición, su necesidad, la urgencia del asunto. Y después tomarlos de la mano y llevarlos a Cristo. También para terminar, quiero que estemos animados como cristianos por este pasaje. Porque si Cristo ya te llamó, ya te tomó la mano, ya te salvó y te sanó, no hay ninguna duda de que Él va a seguir fortaleciéndote y dándote lo que necesitas ahora que eres su hijo. Es decir, Cristo lo hizo para Bartimeo. En esta condición, Cristo lo hizo para nosotros cuando éramos pecadores en contra de Él. Y dice en Mateo 7 que si nosotros, Cristo dijo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Pues ¿cuánto más? Es la pregunta. Mucho más, infinitamente más. Te dará todo lo que necesitas. Porque vemos también en Romanos 8, 31, 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, por supuesto lo va a hacer. Si Cristo tenía tiempo para Bartimeo, si Cristo tenía tiempo para ti, antes de tu salvación, en tu pecado, todavía tiene tiempo para ti como su Hijo. Nunca dudes de eso, hermano o hermana. Estamos pasando por cosas muy difíciles, un tiempo muy raro en la historia. Pues si Cristo te sanó de tus pecados, si Él te salvó, Él está contigo y no va a dejarte en el camino. Él va a seguir dándote lo que necesitas. Él está en el cielo, escuchándote, intercediendo por ti ante su Padre. Jesús no ha cambiado. Cristo todavía se detiene para ayudar a todo aquel que le llama en fe. Hazlo. Hazlo para tu salvación si no es salvo, y hazlo como cristiano con toda confianza que Él te escucha. Él tendrá misericordia de ti. Él te va a ayudar. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchísimas gracias por lo que nos has enseñado en este día. Damos gracias por este pasaje, damos gracias por la historia de Bartimeo. No solamente poder leer de lo que pasó con él, sino reconocer lo que ha pasado con cada uno de nosotros que somos sus hijos. Reconocimos su necesidad y condición. Te rogamos a ti y nos salvaste. Ahora danos confianza, Señor, que vas a seguir escuchándonos y dándonos lo que necesitamos. Pero te rogamos, Señor, en ese tiempo por los incrédulos que están escuchando este mensaje. Damos gracias por ellos que están aquí, que están escuchando, que se han conectado. Esa es tu voluntad y tu providencia. Señor, no es para nada suerte, no es nada al azar. Cada persona hoy ha escuchado el mensaje que necesita. Te pedimos entonces que salves a tu pueblo. Salves a niños y niñas y jóvenes y hombres y mujeres. Pedimos que salves a nuestros seres queridos y amigos y vecinos. Te pedimos, Señor, que puedan reconocer su necesidad de ti, que sin ti no hay ninguna esperanza. Porque tú escuchas los ruegos de la persona buscándote para la salvación. Te pedimos, Señor, que tú salves a alguien hoy, a algunos. Te pedimos que tengas misericordia, que les salves no por nada en ellos, sino solamente por tu gran amor y por la obra de Cristo. Pedimos en su nombre. Amén.